Bueno, vamos a comenzar el proceso de construcción, para lo cual vamos a trabajar, y siempre es recomendable tener alguna madera, puede llegar a ser el mismo tablero de trabajo, si este permite, o si no, un pequeño pedacito de madera para realizar los cortes de los diferentes elementos con los que vamos a trabajar. Si bien el modelo viene ploteado y cortado en láser, hay cosas que hay que cortarlas. La bolsita nos va a servir, en caso de que no tengamos, para poder obtener un plástico de la longitud suficiente para proteger el plano. Esa es la intención de hacerlo. Vamos a colocar el plano sobre. El plano puede venir plegado de diferentes maneras, pero siempre hay que extenderlo y evitar que tenga ondulaciones para evitar deformaciones en el proceso de construcción. Una vez que lo ubicamos sobre el Tergopol, colocamos de modo que quede absolutamente cubierto y en una forma lisa el total del área de construcción, que es esta planta del plano o ala que nosotros tenemos. Esto lo podemos fijar ya sea con alfileres o con chinches. En este caso vamos a trabajar con alfileres. También pueden utilizarse los llamados alfileres pin. Todos estos elementos se consiguen en cualquier librería. Siempre tenemos el cuidado de que el plástico no produzca ondulaciones que vayan a perjudicar el armado posterior. Para ello vamos a trabajar con las 11 costillas que vienen previstas en el kit. Vamos a quitarles la bandita que las retiene y vamos a observar de que las 11 son exactamente iguales. Si lo observamos en detalle, vamos a ver que tienen diferentes caladuras. Hay una en particular que es un pequeño agujerito circular que se encuentra hacia el lateral, hacia uno de los extremos, y ese identifica, simplemente tiene la función de identificar el borde de ataque. Vamos a ver dos caladuras rectangulares, una más grande y otra más pequeña, y una caladura cuadrada en la parte superior. La costilla, como cualquier perfil alar, tiene el intra 2 o parte inferior y el extra 2, parte superior. Dicho esto, vamos a buscar la varilla que tiene 20 milímetros por 3 y que viene con las caladuras. Las caladuras van hacia el interior del plano. Lo vamos a ubicar en el área correspondiente al borde de ataque. Acá es importante que la superposición sea perfecta. Vamos a observar de que las caladuras que tiene deben coincidir con lo que está dibujado en el plano como vista superior de las costillas. Si bien no es lo más recomendable perforar la madera, vamos a hacerlo por una cuestión de comodidad. Hacemos que coincida perfectamente en la estructura que está dibujada en el plano y vamos a perforar en la parte más central a la cual podamos tener acceso y nunca coincidente con las costillas. Al menos en 3 puntos, para evitar ondulaciones y falsas escuadras. Una vez fijado el borde de fuga, tomamos la costilla y con el pequeño agujero hacia la parte delantera del tablero y con el intra 2 o parte plana hacia abajo, vamos a hacer coincidir en la ranura la costilla correspondiente. Esta es la posición en la cual se encontrará. Lo mismo va a repetirse 11 veces. No con las costillas que se encuentran en los bordes marginales, que se colocarán al último. Las 2 penúltimas de cada borde marginal me van a servir para fijar a una distancia exacta el borde de fuga,
que es la otra varilla, la de 15 por 3, que también viene con las caladuras, cuyas caladuras irán hacia el lado interior del plano. Para poder hacerlo, lo que vamos a hacer es hacer coincidir nuevamente con respecto del plano y con respecto de las costillas, cuidando de que las caladuras ingresen en el interior de cada costilla. Luego tomaremos referencia directa del plano y procederemos a hacer exactamente lo mismo, fijarla con alfileres. A esta altura, si yo saco la costilla, veré que va a quedar coincidente ambas caladuras con el dibujo de la costilla en el plano. Siempre es importante, y repito, la parte plana es el intra-2, va hacia abajo y tiene que quedar en contacto con el plano. Ambas caladuras quedan insertadas en el plano, de modo tal que la costilla no puede moverse por más que yo lo intente. Lo que sí va a tener es movimiento de flexión horizontal, y aquí vamos a trabajar con las plantillas. Esta plantilla me va a permitir lograr que exactamente tenga 90 grados en la fijación y en el momento del pegado. En esta parte del proceso vamos a pegar las 9 costillas que son centrales en el plano del ala. Para ello vamos a utilizar, como dijimos, cemento que puede ser de diferentes tipos. En este caso voy a utilizar el tipo Unipox, que es fácil de conseguir en cualquier librería del ramo. El cemento debe aplicarse en los bordes que van a tener contacto madera con madera, en una forma no demasiado abundante, solamente cubriendo con una pequeña capa todo el extremo, en ambas superficies colocados. Estos serán aplicados sobre la madera sin hacer ningún agregado de cemento. Luego tomaré la plantilla, presionaré firmemente para lograr la adhesión y ya queda la costilla colocada y pegada. Debo tener claro que la costilla va a quedar firmemente contra las maderas del borde de ataque y del borde de fuga y adherida al plano, porque el perfil en la parte inferior del intra-2 es absolutamente plano. De la misma forma, voy a pegar las costillas subsiguientes. En esta etapa de la construcción ya hemos pegado las 9 costillas centrales según el procedimiento que indicamos en el paso anterior, y ahora vamos a colocar las costillas que van en el borde marginal del plano. Estas costillas llevan una inclinación. ¿Qué inclinación llevan? Como podemos observar en el plano, hará que luego los winglets o punteras queden en la posición adecuada. Para dar la inclinación tenemos la plantilla que tiene la ranura inclinada. Esta inclinación es exactamente la que determina necesaria para el diedro. ¿Cómo vamos a colocar? Vamos a colocar la plantilla de modo tal que la costilla quede con la inclinación fijada por la plantilla y adherida al extremo marginal del borde de fuga y el borde de ataque. Si nosotros lo vemos, la plantilla se va a poder ir corriendo y manteniendo la inclinación. El cemento va a ser colocado en los mismos extremos de modo tal de producir el pegado. Vamos a repetir la operación, pero en sentido inverso, con la plantilla inclinada en el lado contrario, para el lado izquierdo del plano. Recordemos que siempre las costillas van inclinadas hacia el lado exterior, hacia afuera. Presento la plantilla, apoyo la costilla con el cemento y presiono de modo tal que queden respecto de la plantilla la inclinación. Es muy importante que la inclinación sea la otorgada por la plantilla. Si es necesario, en este punto, puedo tomar un alfiler y atravesar la costilla fijándola en el tablero, de modo tal que mantenga la inclinación. Bien,
a continuación vamos a colocar el larguero central. Este larguero ya viene precortado y se utiliza para poder darle estructura firme al plano del ala. Para ello vamos a tomar este larguero y vamos a colocar el cemento en cada una de las caladuras, de modo tal de cubrir con una fina capa cada uno de los contornos. Una vez colocado el cemento, vamos a proceder a colocar en cada una de las canaletas la varilla. Hacemos presión de modo tal que quede totalmente introducida en la caladura de la costilla. Si fuese necesario, podemos colocar algún tipo de peso en la parte superior que podría consistir o en la tablita de lija o en una regla con pequeños plomos en la parte superior, solamente si vemos que la varilla tiende a deformarse. Caso contrario, basta con la presión de la caladura, ya que es exacta. Bueno, ya ha pasado al menos 8 horas desde el momento del pegado de la totalidad de las costillas y podemos proceder a sacarlas. Desprendemos los alfileres y vamos a ver que debido a la acción del plástico se separa fácilmente y la estructura es perfectamente firme a la torsión. Los excesos deberán ser cortados al mismo borde de inclinación con la Gillette, con la hojita de afeitar, y luego retocados finamente con lija. Bien, vamos a proceder a darle la terminación con lija tanto al borde de fuga como al borde de ataque, que en este modelo, y constructivamente está pensado de esta forma, es mínima, ya que el perfil lo está conformando prácticamente el mismo corte hecho en el láser. Para poder lograr el refilado del borde de fuga, que es mínimo, muy pequeñito, vamos a colocar en el borde del tablerito el borde de fuga y vamos a apoyar firmemente los dedos en las varillas que están apoyadas en el tablero. De esta manera, e inclinando en función de la misma lija, suavemente vamos a realizar el proceso de lijado. ¿Cuál es la idea? La idea es que el borde de fuga termine muy suavemente, de la mejor manera aerodinámica, con cuidado de no tocar las costillas. Lo mismo vamos a hacer con el borde de ataque. Redondeándolo suavemente para evitar, siempre con la lija extendiéndola a lo largo de la estructura, para evitar deformaciones. Con ese pequeño toque de lija podemos decir que nuestra ala ya quedó en condiciones. Lo mismo con los bordes marginales para evitar cualquier protuberancia en los extremos. Si se ha colocado la cantidad adecuada de cemento en los bordes, estos quedarán pegados firmemente. Vamos a proceder al entelado del ala, que si bien aún no está completa, es la forma más simple de poder hacerlo. Vamos a utilizar el papel que viene provisto en el kit, que si lo observamos en detalle tiene un lado que es brillante y un lado que es opaco. Vamos a tomar el lado opaco y sobre ese lado vamos a pegar, sobre esa faz del papel, vamos a pegar nuestra pequeña construcción. Para ello vamos a utilizar este tipo de cemento. Es un cemento líquido del cual no hay que abusar porque es pesado. Lo ideal sería utilizar dope aeronáutico o para aeromodelismo, pero sabiendo que es difícil de conseguir, preferimos utilizar este tipo de elementos. Vamos a colocar una pequeña capa, muy pequeña, en todo el entorno. Esa pequeña capa la vamos a expandir con el dedo, de modo tal que todo el borde de fuga y el borde de ataque
queden cubiertos. También los bordes marginales de las costillas. Recordemos que una vez que esto está pasado, rápidamente hay que generar la adhesión en el entorno, siempre con una servilletita para no ensuciarnos. Una vez que nosotros aplicamos, centramos el papel y en el borde inferior del papel procedemos a apoyar el alita, nuestra alita. Siempre con el papel cuidando de que esté perfectamente estirado en la parte inferior. Una vez que hayamos concluido esto, la adhesión es prácticamente inmediata, queda de esta manera. Ahora vamos a entelar el extra 2. Para ello vamos a colocar cemento de este tipo en el borde del borde de fuga, en el pequeño borde del larguero central y en los bordes marginales de las costillas. Luego repasamos de modo tal que no queden goterones de cemento y a continuación hacemos lo siguiente: apoyando sobre el tablero, estiramos firmemente el papel hacia atrás y lo plegamos. De modo tal que quede lo más estirado posible y en contacto total con todas las partes. Sobre todo, cuido que quede pegado en las costillas marginales y en la estructura lijada del borde de ataque y de fuga. Es importante que quede firmemente pegado. Esta parte voy a tratar de evitar, logrando este estiramiento, las arrugas horizontales. Mientras menos sea la cantidad de cemento que coloque, ahorro peso. Siempre voy a tratar de que, como este papel ya viene plastificado y no es necesario el posterior dopado, del cual vamos a hablar igual, va a quedar en estas condiciones. Los sobrantes de papel, una vez que el cemento haya oreado, los vamos a cortar pasando a 45 grados la lija sobre los bordes que quedaron filosos del borde de fuga. Con una pasadita muy suave de lija, vamos a ver que el papel se corta, como podemos observar que ocurre. Donde no se produce el corte, raspo suavemente con la lija y lo mismo en el borde superior. Siempre recuerden, a 45 grados vamos a ver que se produce el corte del papel. Si quedara algún pequeño enganche del papel, lo mismo voy a hacer en la costilla marginal, siempre de una manera muy suavecita, de modo de ir controlando el corte del papel. Si esto quedó bien pegado y bien seco, no van a tener ningún inconveniente y ahí tenemos entelado el plano. Bien, en esta parte del proceso nos quedó un sobrante de papel que guardaremos para futuras reparaciones. Nos quedó el plano total y absolutamente entelado, con los papeles ya secos. Recomiendo que esto seque de un día para otro, de modo tal que, si fuese necesario, y en este caso vamos a tratar que no sea necesario, humedecer para el estiramiento. Si está aplicado de forma prolija, el papel ya es suficiente en el estado que queda. Vamos ahora a construir los winglets, que son dos. Los winglets están formados por estas dos partes. Corresponde uno al winglet izquierdo o puntera izquierda y el otro al winglet derecho o puntera derecha. Lo que debo observar es que sea coincidente la forma, de modo tal que queden exactamente iguales y opuestos. Para ello vamos a tomar el cemento, vamos a colocarle el cemento una fina capa y luego procedemos
a que el armado y el pegado sea el correcto. Siempre debo considerar, y para esto tomaré una regla, que el borde inferior quede claramente definido. Bien, ya secaron nuestras punteras y estas punteras van a ir ubicadas en los bordes marginales en función de la inclinación que nosotros dimos oportunamente hacia el lado exterior con la plantilla, tanto de un lado como del otro. Recordemos que ambas son divergentes, es decir, van hacia afuera, hacia el exterior del plano del ala. Para ello vamos a colocar sobre la costilla abundante cemento. Este cemento a posterior nos va a servir para el pegado de la costilla. Respetaremos la inclinación y fuertemente colocado sobre el plano. Esto podrá fijarse con alfileres para dejar el secado. Una vez secado, siempre es recomendable que sea de un día hacia otro. Vamos a sacar los alfileres con los cuales sujetamos la puntera, despegamos y vemos que quedó perfectamente pegada y adherida, tanto en un extremo como en el otro que fue pegado previamente. La estructura general del ala ya está lista.